Bienvenido, Arnaldo, a este encuentro. Es el segundo encuentro de los temas de acompañamiento. Y tú estás empezando con este segundo encuentro. El primer encuentro lo hemos tenido hace algunas semanas atrás, y tú entonces estás empezando con el segundo encuentro. Y este segundo encuentro tiene 3 momentos, ¿no? Este martes y luego 2 martes más adelante, que nos vas a acompañar. Entonces, ha generado expectativa, como siempre, ¿no? Y nosotros vamos a estar muy atentos a lo que nos digas, Arnaldo, para poder seguir fortaleciendo nuestras habilidades y competencias para acompañar. Mucha gente que está ahora conectada con nosotros acompaña a otras personas, ya sea en hospitales, ya sea en las universidades, ¿no? Y también en su familia, en sus casas, están acompañando siempre a alguien, ¿no? Entonces, estamos deseosos también de comprender, ¿no?, mejor de qué se trata esto del acompañamiento y qué herramientas, ¿no? Qué herramientas nos puedes facilitar también para ir haciendo un mejor trabajo. Te conocemos, Arnaldo, de hace mucho tiempo y creo que siempre nos traes interesantes aportes para seguir mejorando, ¿no? No solamente a nivel técnico, ¿no?, sino también a nivel personal, ¿no? Creo que el trabajo personal que tú nos induces es muy rico y con las técnicas que nos ofreces, más aún, ¿no?, nuestro trabajo personal se hace también muy significativo para las personas que nos reciben, ¿no? Bueno, yo entonces no voy a hablar más porque si no te voy a quitar tiempo para las cosas que vas a decir. Le doy un espacio a Eduardo también para que dé la bienvenida, y luego comenzamos, ¿no? Luego comenzamos a compartir. Bienvenido, Arnaldo. Gracias. A ver, Eduardín. A ver, Eduardo. Bien. Gracias, Arturo y Eduardo. Un saludo a todos desde Roma. Os veo algunas caras aquí en las imágenes. Entre ellas veo que hay un sombrero ahí de Mariana que me parece John Wayne. Hay algunos vestidos de luz como María Virginia. Bueno, un saludo a todos, sobre todo a la familia carismática camiliana. Veo hijas de San Camilo, no sé si están las ministras o la familia camiliana laica. En primer lugar, os pido perdón por los errores que claramente voy haciendo. Idioma castellano, al final me vais a perdonar. Y lo que voy haciendo sería un poco sembrar semillas, un poco sobre lo que está ocurriendo en ese nuestro tiempo. Estamos pasando por un momento histórico que nunca ha ocurrido de esta manera en el mundo. Ese lockdown, que es un poco todo que se va cerrando, no solo una región, todo un país, todo el mundo, es algo que no ha ocurrido en el pasado de esta manera. Causa cambios dramáticos en el estilo de vida, en la vida personal, social, en la economía, en todo el sistema de la vida. Por lo cual, me parece importante que tengamos una reflexión como comienzo. Yo pensaba, al primer lugar, me habían invitado a decir algo sobre el duelo. Voy a dejar el duelo por la última parte, aunque estamos todos involucrados en esta experiencia también de duelo, de adaptación a los cambios ocurridos. En Italia ha sido el primer país en Europa con números dramáticos de decesos por causas del COVID-19, pero veo ahora que en el Sudamérica, con las noticias que nos llegan cada día en televisión, sobre todo comenzando con Brasil, después con el Perú,
que me parece ya cuenta con 200.000 personas afectadas y también casi 5 o 6.000 que han fallecido. Es uno de los países, seguido por el Chile, el México, parece también Ecuador, con un impacto muy fuerte de este coronavirus, por lo cual me parece importante hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo. Es algo un poco fenomenológico y algo también espiritual. Un poco para facilitar la reflexión, yo me voy a servir de algunas slides, así que podéis tomar notas y dar un tiempo después de 40 minutos para compartir algo antes de la segunda parte. Por lo cual, empiezo un poco, la primera slide, un poco que nos recuerda un tsunami, algo que nos involucra y que está un poco transformando drásticamente la realidad. Pero lo que ocurre tiene doble faceta. Por un lado, es una opresión en el estilo de vida, la manera de ser, pero por el otro lado, hay beneficios que han surgido este tiempo dramático que el mundo está viendo. Entonces, el COVID es una emergencia distinta a otras calamidades. Ya podemos ver por parte de esta imagen lo que está ocurriendo en las plantas de cuidados intensivos de los hospitales del mundo. Decía que esta es una emergencia distinta de las otras emergencias que ocurren en el mundo, cuando hay fuegos, incendios, aluviones, accidentes de carreteras. Entonces, hay calamidades de este tipo en el mundo, que el impacto es externo, se ve. Aquí el huésped es interior, es escondido, no se ve, pero tiene un efecto dramático en el mundo. Entonces, los accidentes, las violencias, homicidios, los incendios, las inundaciones son fenómenos que ocurren en varios lugares del mundo, o también terremotos en Chile, maremotos, tal vez, guerras, conflictos en Siria, Libia. Es algo muy distinto de este huésped invisible que está impactando el mundo. Para utilizar una clave de lectura, podríamos decir que al comienzo hubo un choque en el mundo cuando empezamos a recibir las noticias que venían de China sobre lo que estaba ocurriendo. En aquel momento estuvimos como espectadores, observadores externos sobre un fenómeno que estaba ocurriendo. Pero después nos ha tocado directamente, complicando nuestra vida. Pero algunos han empezado a negar lo que estaba ocurriendo. No solo algunos líderes como Trump, como Boris de la Inglaterra o como Bolsonaro del Brasil, que hay líderes que niegan, pero hay poblaciones tal vez que niegan. También me parece actitudes de este tipo se han manifestado en algunos grupos en Chile, por ejemplo. Entonces, niegan, toda una invención, no es nada, es para complicarnos la vida. Después, vemos que la realidad se está manifestando en todo su poder, también destructivo, con las personas que se enferman, que mueren, la pérdida del trabajo, la falta de víveres, de alimentos, todo se ha complicado, por lo cual, por ejemplo, en este momento en Europa hay una etapa de cólera, de agresividad que se manifiesta. También otro sentimiento es la tristeza. Cuando vemos al número de los muertos y de cómo se mueren, tal vez en los cuidados intensivos, sin la posibilidad de contacto, de saludar, de tener por la mano seres queridos, o cuando no hay la posibilidad de celebrar a los entierros, no se entristece mucho la pérdida, el vacío de personas, con frecuencia adultos mayores. Pero
no hay otra manera que enfrentarnos a lo que está sucediendo. Entonces, la aceptación de un cataclisma, de un tsunami que está cambiando la historia personal, familiar, social, la historia del mundo, con un impacto nunca experimentado en el tiempo. Ahora, en general, y también en esta emergencia, hay varios factores que influyen en la manera de responder a la crisis. El primer factor son los elementos circunstanciales, lo que ocurre alrededor de nosotros. En primer lugar, somos contempladores, observadores de lo que está ocurriendo en otros lugares. Pero después, poco a poco, se va manifestando la presencia del virus en el medio de nosotros, las personas cercanas, tal vez en nuestra familia. Entonces, tenemos que organizarnos, responder a las crisis que está ocurriendo. En segundo lugar, hay el soporte externo, que nos ayuda a manejar ese momento crítico. En esta crisis del COVID-19, por ejemplo, las instituciones sanitarias son de primaria importancia. Aquí el tema es la salud, la vida. Nosotros, como Camilos, tenemos como carisma. En primer lugar, proteger la salud. Y después, curar o cuidar a las personas enfermas. Entonces, aquí los especialistas, como los médicos, las enfermeras, los virólogos, los anestesistas, etcétera, han tenido y siguen teniendo un lugar muy importante para ayudarnos, porque sobre todo en los momentos críticos, cuando el coronavirus ataca a las personas, necesitamos ayuda profesional. Entonces el soporte externo está caracterizado también por el contexto cultural. Es distinto vivir en Italia que vivir en Perú. Estar en Finlandia o en los Estados Unidos o en Sudáfrica. Entonces, cada contexto cultural tiene sus puntos fuertes y débiles frente a las adversidades de la vida. En segundo lugar, eso ha sido un tiempo cuando se ha valorado más la familia. El núcleo familiar es central en la vida. Entonces ha sido importante que la familia se reúne, claro, con los beneficios de compartir tiempos, momentos, juegos, varias facetas de la vida. También, si el espacio es demasiado estrecho y la cuarentena demasiado larga, las familias pueden sufrir. Y claro, en el mundo se ha registrado un incremento de la violencia familiar, sobre todo en la vida de pareja, por causa de ese tiempo demasiado largo pasado juntos y se ha transformado en tiempo estresante de conflictualidad. En tercer lugar, mucho influye en la situación económica. Ahora en Europa eso es una faceta crítica, porque claro, la economía ha sido puesta de rodillas y ahora intentamos salir a flote, volver poco a poco la vida, tomando las medidas, las precauciones necesarias. Pero me parece que en Perú, en el Sudamérica, en ese momento la situación económica es muy crítica, también porque no hay empresa y también el bono del Estado puede ser poco en comparación a las necesidades de una familia. Entonces, las personas, aunque puede ser arriesgado, me parece que intentan salir a la calle para abrir las tiendas, para vender algo, para asegurarse un ingreso y poder ir comiendo. Entonces, son elementos de nuestra vida externa que nos ayudan. Tercer factor son las actitudes y las reacciones que las personas pueden tener frente a un desafío. Por ejemplo, en este caso, al comienzo, en todos hay mucho miedo, angustia que nos puede afectar, o nuestra familia, o personas queridas, por lo cual hay actitudes de protección,
de prudencia que las personas asumen para intentar de responder a la amenaza. Entonces, aquí también hay personas que han reaccionado negando lo que está ocurriendo y favoreciendo un poco que el contagio aumente y se difunda. Y en cuarto lugar, hay los recursos internos. Cada uno tiene estos recursos que son de distinta naturaleza. Hay recursos físicos. Por ejemplo, yo vivo en una parte de Roma donde tenemos una villa. Yo cada día, durante los últimos 3 meses, camino de 5 a 8 kilómetros. Tomo 1 hora al día para hacer ejercicios físicos, salir donde es permitido, con las mascarillas y todo. Hay recursos mentales. Yo he podido escribir un libro durante este tiempo. Me ha permitido concentrarme. Hay muchas personas que leen o que se dedican a intereses que antes no tenían tiempo para acudir. O hay intereses sociales. He visto muchas personas que se comunican a través del Internet o a través del celular, también enviando mensajes que tal vez sirven para aliviar la espera, o recursos espirituales. Entonces, cada uno en este momento crítico puede sacar de este pozo de potencialidades que tenemos para llevarlas a flote y enfrentarnos a las dificultades que un cambio de vida dramático ha comportado. Ahora aquí vemos un poco de la escena que ocurre en los hospitales. Yo voy a visitar en un hospice donde hay enfermos terminales. Utilizo la mascarilla, los guantes, aunque ahí no hubo nadie que ha sufrido con el COVID, pero tenemos por precaución que protegernos y proteger a los demás. Pero he tenido muchas bendiciones de personas que han muerto. Como no hay entierros en las parroquias, tal vez he tenido 4 o 5 bendiciones para humanizar el morir deshumanizado. Es decir, para dar un toque de cercanía a los familiares, 3, 4, 5 personas en las cámaras mortuarias, antes que se vaya al cementerio o antes que decidan de llevar el ataúd para, como se dice el término, la cremación. Entonces aquí podéis ver esa imagen que en Italia durante el mes de marzo ha sido enviado. Es una enfermera que después de 2 turnos de 24 horas cayó dormida sobre la computadora. Ha sido un símbolo un poco de la dedicación de los profesionales sanitarios, sobre todo médicos y enfermeras. Varias de ellas han muerto, 70 y más de 90 médicos durante esta crisis. Ahora, lo que ha ocurrido nos ha iluminado sobre algunas verdades que en la vida normal tenemos la tendencia a olvidar. La primera verdad es que todo es provisional antes que seguros. Es decir, no estamos agarrados a cuerdas de acero, sino más bien a hilos de seda. Todo puede cambiar repentinamente, sin aviso. Tal vez por algunas personas un infarto, un accidente, un pequeño virus que destruye la vida. Entonces nos ha hecho más consciente de nuestra vulnerabilidad. Aquí es todo también la reconciliación con la vulnerabilidad como verdad de la vida. Segundo, todo es común antes que privado. Muchas personas siempre utilizaban el tema autorreferencial, mis necesidades, mis deseos, mi. Ahora tenemos que colaborar con el sentido de comunión. Estamos viviendo con los demás. Tenemos que ayudarnos
los unos a los otros. El mundo es una comunidad afligida que necesita toda la unión y la solidaridad de los demás. Por eso tenemos que protegernos. Ayudando a nosotros, ayudamos a los demás. Entonces, hay una nueva conciencia de esta importancia, que tal vez la vemos manifestada por los balcones y signos de solidaridad. Tercera verdad, todo es don antes que derecho. Aquí también, es mi derecho a hablar, es mi derecho caminar, es mi derecho salir al parque, es mi derecho salir a comer, es mi derecho. Aquí hemos tenido que sacrificar la ética de los derechos para favorecer la ética de la vida, la ética de la salud. Entonces, claro, todo es don. No tenemos que ver a un ciego para apreciar la vista. No tenemos que encontrar a una persona en silla de rueda para apreciar nuestra capacidad de caminar. Entonces, cuando perdemos algo, lo valoramos. Esta es una verdad de la vida que con frecuencia olvidamos. Entonces, limitado, el poder reflexionar más nos ha hecho consciente que el ver una mariposa, ver una flor, ver un árbol, escuchar a los pajaritos que cantan, son todos dones, así como lo es la salud, el afecto por los demás. Y la cuarta verdad, que nos recuerda también lo que está ocurriendo, en Italia tenemos, por ejemplo, 34.000 personas que han muerto por COVID-19, son 34.000, son muchos. En el mundo son, me parece, 500.000 más. Son 7 millones los contagiados. Entonces, eso no, nos pone de frente a un tema que no queremos hablar, tocar, reflexionar. La muerte. Todo lo que ocurre al final es el desafío con la muerte. Ese tema no queremos tratarlo, mirarlo. No puede suceder a los demás. Nunca había pensado que iba a suceder a mí. Nunca a mi esposo. Nunca. No. Se puede ocurrir todo en cada vida. En cada familia puede ocurrir que tengan el COVID-19, puede ocurrir un suicidio, puede ocurrir un cáncer, puede ocurrir un infarto. Ninguno está protegido por el dolor. Y la fe no está presente para protegernos del dolor, sino más bien para aprender a afrontarlo. Eso es el poder de la fe. Bueno, entonces voy a mirar estas dos facetas del COVID, que por un lado es un opresor, y voy a decir algunas manifestaciones por facetas de esta opresión. Por el otro lado, el virus ha sido un benefactor por muchas personas. Personalmente, casi todo para mí ha sido benefactor. Para mí, ese tiempo de la vida ha sido precioso. Decía durante años a 3, 4 amigos, yo necesitaría 3, 4 meses sin compromisos. Tengo que limpiar mi habitación. Y estoy acabando después de 3 meses. Yo tengo un montón de papeles, conferencias que he hecho en inglés, español, italiano. Y he preparado 15 paquetes por 15 personas. Algunos que son sacerdotes, otros laicos, otros animadores de grupos, que utilicen el material. Entonces yo no lo voy a echar en la basura, lo voy a regalar a ellos. Entonces me ha dado tiempo para eso, para limpiar mi habitación, para tener cada día tiempo para caminar, para cultivar mi interioridad. Entonces para mí ha sido un tiempo sagrado. Podríamos decir, se ha transformado una desgracia en una gracia, pero no ha sido así para todos. Yo voy siguiendo pareja que han perdido el marido en este COVID. Entonces con ellos me siento una vez por semana. Para ellos ha sido un drama, algo que nunca habían considerado. Entonces se sienten oprimidos de lo que ha ocurrido. Entonces depende de cada uno. Probablemente por muchos es una mezcla. Empezamos analizando de qué manera ese COVID-19 ha sido un opresor.
abriendo los ojos, escuchando la televisión, mirando alrededor de nosotros. ¿Qué ha hecho esta pandemia? En primer lugar, esta pandemia ha impuesto la distancia social. Para nosotros, latinos, que valoramos la cercanía, los besos, los abrazos, esto ha sido dramático. Practicar la caridad, manteniendo la distancia, cubriendo la cara, donde no se ve la sonrisa, los labios, estos nos hunde en profundidad. Pero es un sacrificio que tenemos que pagar para tratar de protegernos. En segundo lugar, despojado los cielos de aviones. Por un lado ha sido bien, eso es, dice que ha impedido el cambio, el viajar, la libertad de las personas. Así, los ferrocarriles en Europa parado, las estaciones de autobuses, ninguno se mueve, todo parado. Es parar la historia, bloquear la vida de las ciudades. Ha cerrado los negocios, son los lugares donde ingresamos, salimos, compramos, ahora todo cerrado. Por el miedo, entonces normas, protocolos que hay que observar, porque el bien que hay que promover, salvaguardar, es la salud, la vida. Y las calles se han convertido en desierto. Eso es interesante. Yo he sacado estas imágenes que me parecen de Lima, Perú. Son las calles del centro de Lima, pero si miráis en Roma, en todas las ciudades, es algo que parece la fin del mundo. Siempre vamos a recordar estas imágenes que nunca han ocurrido. Yo espero que hayan hecho películas en New York, en París, en Londres, en Roma, porque ha sido un tiempo que nunca más vamos a tener, todo vacío para ver lo que puede suceder en la historia. ¿Sí? Son calles, me parece, de vuestra ciudad de Lima. Aquí, varios de vosotros, o la mayoría son de Perú, algunos de Argentina, de Chile, me parece, de México, Ecuador y España. Bueno, en cada país, misma escena. Entonces, el virus ha bloqueado el encuentro con los familiares y amigos. Yo tengo viudas que he acompañado durante 2 meses, murió su marido, todo han tenido que cerrarse en su propia casa. No podían ver a los hijos o a los nietos. Qué tristeza, no poder abrazarse. La ciencia se ha quedado mortificado. Vamos en los planetas, sobre la luna, pero no podemos, todos, el dinero del mundo, todos los científicos no llegan a descubrir el antídoto por este coronavirus. Mira el poder de la cosa más escondida, más sencilla, que ha mortificado, humillado a la ciencia. Eso también es una lección para aprender, sobre todo frente al orgullo humano, a la tecnología, hay que reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Se han vaciado las iglesias, los templos del mundo, las mezquitas. Eso es también un impacto que nunca esperábamos. Ese virus ha producido el miedo que la fe no puede liberarnos de la presencia de ese peligro. En varios lugares el virus se ha difundido durante entierros, donde hubo muchas personas, se ha difundido, por lo cual hay que colaborar. Entonces ese virus ha puesto en silencio los centros espirituales del mundo. El centro del hebraísmo, Jerusalén, el Vaticano, centro del cristianismo, y la Meca, el centro de los Islam. Entonces podemos ver el poder de este invisible huésped COVID-19, lo que ha hecho en la iglesia también. Otras formas de opresión ha puesto en rodillas la economía mundial. Eso es lo que está ocurriendo, sobre todo en Europa, también en Asia, también en Sudamérica.
porque ahora necesitamos trabajo, necesitamos comer, necesitamos víveres. Entonces, ¿cómo intentar de mantener en equilibrio la prudencia, las medidas de protección con riesgo calculado de salir, de abrir, para intentar de superar este momento crítico? También el virus ha obstaculizado el deseo de los niños a jugar en los parques o a salir en las calles. Eso, si la persona tiene una casa muy grande, se puede resolver. Pero si el espacio es muy pequeñito, una familia tiene 5 niños, están ahí todo el día, después de un rato uno vuelve loco. Entonces el estrés que se ha producido, donde el espacio ha sido limitado y donde ahora, al menos aquí en Europa, hay la posibilidad de salir en los parques tomando siempre las medidas necesarias. Otro drama que ha producido mucha tristeza ha sido de impedir a los abuelos de ver a los nietos. Ese, sobre todo, al menos en Europa, el número más alto en algunos países como Italia, de personas que murieron han sido en los centros de adultos mayores. Entonces se ha difundido con rapidez, ya son débiles, en muchos murieron sin poder saludar, sin poder ver a los hijos, a los nietos. Aquí podemos ver algunas imágenes donde al menos a través de los vidrios las personas han podido comunicar, ver la vida de los nietos, del hijo. Pero tal vez ha sido mucho más doloroso y le duele a los visitadores, a la hija, saludar así con la mano en el vidrio. Siempre para protegernos, pero la distancia social, la nueva manera de expresar la afectividad ha sido un bocón amargo para digerir. Y muchos han muerto, desafortunadamente, sin poder beneficiar de la cercanía y expresar sus necesidades a los familiares. Por lo cual, hubo la imposibilidad a muchos moribundos de decir adiós a los seres queridos. Están en las máscaras, en cuidados intensivos, buscando aire, mirando con los ojos desesperados, intentando de hablar a alguien, de decir sus últimas voluntades, pero no hay nadie sino los médicos, enfermeras que han tenido que representar la familia, los curas, los amigos, porque no habían otras personas cercanas a ellos. Eso ha sido un precio que hemos tenido que pagar frente a la amenaza de este coronavirus. Y tal vez también ha negado a los muertos de ser sepultados dignamente. Vemos imágenes también de Brasil, de todos los sitios que intentan utilizar para enterrar a los muertos. Aquí en una ciudad italiana hemos tenido camiones que han tenido que llevar los ataúdes porque no había espacio en el cementerio. Entonces aquí tenemos las imágenes de los muertos, el alto precio de personas que han sacrificado la vida, sea ancianos, adultos, tal vez jóvenes, y también muchos profesionales, sobre todo médicos y enfermeros. Aquí tenemos camiones que intentan llevar los difuntos a otros lugares. También la muerte ha sido despojada de su dignidad. También los familiares no han podido decir adiós a los seres queridos. Por lo cual yo también al hospice he hecho varias funciones fuera de la cámara mortuaria, 7-8 minutos con 5 o 6 familiares, ante el ataúd para humanizar el adiós, para que al menos tengan un signo religioso, espiritual de adiós, y les he dicho de hablar en 3 meses con el cura para que celebren una misa donde, una vez que esa calamidad ha perdido su fuerza,
pueden hacer la celebración y recordar una misa con los familiares y amigos. Bueno, y la otra faceta es el COVID como benefactor. Aquí también, por muchos, eso ha sido un momento significativo. Lo quiero resaltar. Entonces, el coronavirus, por un lado, ha descongestionado el caos de nuestras ciudades. Ha sido un momento purificador, positivo. Ha bajado el nivel de contaminación. Han disminuido los robos en las casas, porque en las casas había los habitantes. Disminuido los robos. Menos accidentes de carretera en todo el mundo. Ahora van a incrementar. Esperamos que tal vez haya otros beneficios. Ha fortalecido en la mayoría de los casos, no siempre, el sentido de fraternidad humana entre los habitantes del mundo, porque lo que ocurre ahora en Brasil, Perú, ha ocurrido y sigue ocurriendo en Europa, va a ocurrir un poco más en África, ha ocurrido en Chile. Entonces, somos conectados por las debilidades y también por los dones. Y eso tendría que humanizarnos. Y hay todo un beneficio de ese sentido de fraternidad mundial. Ha dejado más limpio el planeta Tierra. Eso es claro. El porcentaje ha bajado muchísimo como resultado de la presencia de menos gas, menos coches en las calles. Entonces el ambiente es más limpio. El agua, los productos de la tierra. Ha sido un baño purificador que creo todos podemos apreciar. También en varias ciudades de Europa ingresan los animales ahora, porque no hay habitantes. Entonces tienen la libertad. Hay muchas imágenes de varios animales que estaban en el bosque que han ingresado en la ciudad. Puede ser también para buscar de comer, no sé. Entonces es un ambiente donde el hombre y los animales ahora por un poco de tiempo han compartido más esta presencia. Ha traído la familia al corazón de la vida, el beneficio. Los padres hablan con los hijos, juegan juntos alrededor de la mesa, reflexionan, intentan conocerse mejor. Ha dado tiempo para cultivar intereses, personas que han aprendido a utilizar la computadora, alguien que ha leído más libros, otros que han empezado a pintar, otros que siguen programas online, etc. Muchos intereses se han despertado. Y ha ofrecido a varios tiempo para despolvar las fotos descoloridas del pasado. Han vuelto a mirar a las fotos, arreglarlas. Es como interiorizar y transformar el pasado. Es un fruto de este tiempo. Si estamos siempre corriendo, no hay tiempo de mirar atrás. Y el coronavirus le ha ofrecido la gracia, la oportunidad de ir en los pozos de nuestros armarios para limpiarlos y para sacar a flote cosas interesantes. Entonces, ha permitido de ordenar la casa y los armarios de polvo, los libros. Entonces, eso ha sido beneficio. Entonces, aquí podemos ver imágenes de la familia, que ha sido un bien valorado en ese tiempo. Tal vez estrés, pero en general el bien de estar cerca de los hijos, hablar, escuchar, hacer cosas juntos. También otros beneficios ha permitido abrir la mente para descubrir riquezas no exploradas. Por ejemplo, en Italia muestran los museos de Florencia. Uno, en lugar de ir a visitarlos y pagar, ingresa y te permiten visitar toda esta riqueza que ninguno sabe que tenemos. O te hacen viajar y ver el pisco, no el pisco sour. Al final de mi charla, por favor, un pisco sour. Pero ir a visitar en Perú, en Machu Picchu, te muestran todas las imágenes, películas. Bueno, es una riqueza. Quedándote en casa, viajar en el mundo. Y también ha sido un útil entrenamiento a la paciencia
frente a las adversidades. Los enfermos los llamamos también pacientes, porque tienen que utilizar esta virtud de la paciencia que nosotros también, condicionado, limitado, hemos tenido que fortalecer. También ese tiempo nos ha infundido inyecciones de buen humor para salir adelante. Yo he recibido también 2 o 3 cosas del Sudamérica muy simpáticas que me han hecho sonreír. Entonces, el humorismo, el buen humor, los chistes son elementos que nos permiten aguantar los tiempos difíciles de la vida. Entonces, muchas personas han utilizado su imaginación, chiste en la televisión, a través del PowerPoint, para levantarnos el moral. Y no, también nos ha alimentado el fármaco de la fe, el abandono confiado a Dios. Aquí tenemos muchas imágenes del Papa Francisco, tal vez solo en la plaza, para manifestar su solidaridad con la humanidad, que reza a Dios frente a ese crucifijo del siglo 500. Entonces, ha representado un poco todo el viaje de la humanidad. Y tal vez la oración en los momentos de impotencia es el hilo que nos une a los demás, a la familia, y es el hilo que nos une a Dios y al mundo. Entonces, muchas personas en ese tiempo han rezado, cultivado la propia interioridad. Entonces, una pregunta abierta, ahora he hablado, si quieren algunos, después de hacer una segunda parte, manifestar de qué manera la pandemia ha sido un opresor o un benefactor. Entonces, la persona se presenta, su nombre, haciendo un signo a Arturo, y escuchamos el testimonio, o si quieren, la pregunta sobre cómo están viviendo ese tiempo inolvidable de la historia. Te paso la palabra, Arturo. Bien, a ver, los que quieren participar levantan su mano, yo les doy el acceso. A ver, hay una mano de Wendy. A ver, vas a presionar tu micrófono. Ya. Listo. A ver. Que sea corto, por favor, para que otros también puedan preguntar. ¿Ya, Wendy? Sí, claro. Con lo que usted dice, tiene mucha razón. Yo, lo que aprendí en esta pandemia, que de verdad yo no sabía cocinar mucho. Ahora, pues, con los másters de YouTube ya aprendí a manejar también, como justo en un edificio, mi esposo me está enseñando a manejar en la cochera. Y también me metí también a una maestría. Entonces, y sobre todo pude compartir más con mi esposo esas cosas, ¿no? Entonces, como usted dice, de la parte buena también, ¿no? Que nos deja, ¿no? Eso es mi participación. Bueno, si alguien más participar, levanta la mano. Así que, Arnaldo, ya tienes a quien espera que te haga un buen menú. A ver, aquí, Carmen, voy a donar y presionas tu micrófono, Carmen. Y listo. Buenos días, Padre Arnaldo, gracias por la ponencia. Para mí este tipo de pandemia ha sido benefactor, muy benefactor, porque yo pertenezco a la sanidad, soy enfermera, pero por motivos de comorbilidad no he podido asistir a trabajar. Entonces, para mí ha sido un autoconocimiento en cuanto a mis emociones, en cuanto a mis pensamientos, en cuanto a cómo afecta, ¿no?, el hecho de un total aislamiento social para cuidarse, ¿no?, para poder cuidar a los demás. Y sobre todo, pues, el hecho de ver que cómo es el ser humano, ¿no?, tan vulnerable en este sentido. Y realmente me ha servido mucho en cuanto a organizarme, en cuanto a saber
cómo distribuir el día, ¿no? Antes decía, yo no tengo tiempo porque paro el trabajo, paro en el hospital desde que amanece el día hasta que terminara la última cirugía. Pero ahora tengo tiempo para mí, ¿no? Y gracias a Dios, aún con salud, y de verdad que encomendándome a Él cada día, ¿no? Por mi familia, porque pase toda esta pandemia, ¿no? Y volvamos al menos a reintegrarnos. Gracias. Bien, Carmencita. ¿Escuchamos, no, Arnaldo? ¿Escuchamos a todos los que levantó la mano? Sí. Ya, está Reinita que ha levantado la mano también. A ver, puede presionar sobre el micrófono. Abre el micrófono. Muchas gracias. Ya, a ver. Sí, gracias Padre Arnaldo, gracias hermanos, de verdad, así como manifiesta el Padre Arnaldo, todos tenemos experiencia de situaciones que diríamos, ha beneficiado esta pandemia. Entre ellas puedo compartir la experiencia con jóvenes. Acompaño a un grupo de jóvenes universitarios y de verdad que nunca me imaginé que se les ocurriera a ellos juntarse para rezar el Santo Rosario. Habían empezado entre ellos y me invitaron ya al tercer encuentro. Me acuerdo muy bien, era un 10 de abril y desde esa fecha no dejan de rezar el Santo Rosario. Todas las noches empiezan a reunirse a través del Zoom, a sentarse, comparten su día, y más o menos a las 9:30, 9:15, a esa hora empiezan a rezar. Es más, comparten las meditaciones de cada misterio. Alguna noche se les ocurre ver un video de uno de los misterios. Van entrando, van aumentando, alguna vez alguno falta, traen a otro nuevo amigo. Y de verdad que es admirable con qué fervor rezan, ponen intenciones, como las noticias por una persona, por otra, traen de repente a través del chat, hay que rezar por tal persona que ha pedido, la vida de oración de los jóvenes universitarios, de la cual estoy maravillada, estoy muy admirada y que a mi modo de ver es para bendecir al Señor cómo estos jóvenes se han acercado, han animado y siguen motivando a otros jóvenes a gustar de esta oración cristiana. Bien. Gracias, Reinita. Humberto, presiona tu micrófono, por favor. Listo. Bien, gracias por las recomendaciones y por la forma de ver este momento tan difícil que vivimos. Yo me avergüenzo de decir de que 20 años de acumulación en mi habitación no he podido arreglarlo. ¿Por qué? Porque las experiencias no son similares. Mi madre sufrió una ACV en diciembre y eso ya me predispuso a ocuparme a tiempo completo de ella. Entonces, este confinamiento estoy dedicado a ella. Así me puso Dios, a cuidar a mi madre, a devolverle a ella todo lo que ha hecho por mí cuando niño, ¿no? Pero sin embargo, nos reunimos virtualmente con un grupo de amigos a leer la palabra del domingo. Hay que acompañar por teléfono también a las personas mayores, ¿no? Que necesitan, están solas, una ayuda, ¿no? Conversación de unos cuantos minutos y les alienta mucho. Pienso que este es un momento que debemos de aprovechar bien para generar esos lazos espirituales que han estado rotos por mucho tiempo. Muy bien. Y por último, a ver, Silvia. ¿Listo, Silvia? Sí, ¿Ya? ¿me escucha? Sí, tienes 30 segundos, Silvia, ¿ah? ¿Me escucha? Escuchamos. Padre Arnaldo, muchas gracias por su exposición, como siempre muy reveladora y positiva. Padre, lo que realmente me ha dejado esta etapa es, si bien es cierto, ha tenido
algo muy positivo, ¿no? De una mayor unión, muchos de los factores que usted ha nombrado. Algo que me ha quedado muy marcado es el fallecimiento de personas que creía en determinado momento que eran invulnerables porque eran personas muy fuertes, que gozaban de muy buena salud y sin embargo se han ido rápidamente. Yo creo que va a ser bien difícil para las personas que hayamos pasado por estas etapas similares poder en poco tiempo superar diríamos, superar el duelo, ¿no? De una manera racional, padre. Bien. Bueno, gracias por compartir. Yo he apreciado lo que habéis dicho. De hecho, he tomado algunas notas aquí. Por ejemplo, Wendy ha hablado que ella ha aprendido a cocinar. Carmen, que ha aprendido a hacer más introspección, conocer sus emociones. Ha tomado tiempo para sí. Sor Reinita ha hablado de la experiencia interesante de los jóvenes que rezan el rosario en conjuntos cada día, muy positivo. Y Edilberto, que tiene una habitación bastante cargada de cosas, como imagino la mía, pero ha dicho que ha privilegiado la atención a su madre, que en ese momento de su vida, eso es la misión que tiene, cuidar a ella. Entonces, cada uno me parece que ha subrayado algunos aspectos importantes. Yo pienso que en el medio de los momentos críticos de la vida hay siempre lecciones que hay que aprender. En primer lugar, hay que ser agradecidos. ¿Me estáis escuchando? Arturo, sí, te escuchamos. Sí, porque he visto una persona que decía que no sentía mi voz. El agradecimiento va, en primer lugar, claro, a los líderes políticos, la mayoría, que han intentado de elaborar protocolos, guías para proteger la sociedad con normas, votaciones necesarias para el bien común. Después, agradecer a los médicos y enfermeras que han tenido la misión muy delicada, crítica de cuidar y tal vez confortar a los que tal vez mueren también. Son los testimonios de la comunidad solidaria. Entonces aquí nos vemos algunas de las caras de estas personas. Aquí se nos decían hace 4 meses que nos teníamos que vivir este tiempo así, hubieran reído de ellos como un chiste. No es la verdad lo que está ocurriendo. Tenemos que ir en la sociedad con las mascarillas. Nunca hemos pensado en estas cosas. Tenemos que intentar también de agradecer a las policías que han tenido que promover el respeto de normas en las calles para el bien común. Y a los que producen alimentos o los transportadores de víveres con los camiones para ayudarnos a tener lo necesario para ir viviendo en ese tiempo de bloqueo y aislamiento. Bueno, entonces, estos son los alimentos que ahora no son así abundantes en la casa como estaban en los tiempos menos difíciles. Y también tenemos que agradecer a los que rezan y cultivan su fe. Sor Reinita hablaba de los jóvenes, de la oración, la esperanza, para mantenernos vivos y confiados. 3 de las personas han hablado de este tema importante de la dimensión espiritual. Tenemos que agradecer bien los voluntarios en el mundo, la Cáritas, los grupos parroquiales, los que trabajan en los comedores populares, ofrecen víveres, son los que se acercan a los pobres, a adultos mayores, minusválidos, los enfermos, para asegurar formas de cercanía, alimentos y ayuda práctica. Entonces, hay que agradecer, nos ayudan en los problemas críticos. Entre ellos también curas
que son capellanes en hospitales y otras personas que han intentado de hacer su parte a través de los medios de comunicación social para ayudar a los demás. Aquí vemos imágenes de voluntarios que ofrecen ayuda a las personas necesitadas. Bueno, quiero cerrar hablando de 5 valores que me parecen tenemos que destacar a la sombra de la pandemia. Empiezan todos con la letra S, como salud. Primero es salud. Eso es el valor que ha surgido en la cumbre de la pirámide. Por ese valor, todos los demás se han sacrificado. La libertad, el placer, la vida social, los teatros, ir a ver el partido de fútbol, hacer viajes, por la salud y la vida. Eso que en ese momento histórico hemos ordenado millones de mascarillas, ventiladores, oxígeno, todo para salvaguardar la vida, para protegernos. Por primera vez después de muchos años, la salud es el primer valor en la cumbre de la pirámide. Segundo valor, solidaridad. Entonces hay un nuevo sentido comunitario, no de todos, pero mucha gente o la mayoría tienen más fuerte ese sentido que estamos aquí, unidos en el bien y en el mal. Tenemos que ayudarnos, hay que sacrificarnos por el bien común, hay que renunciar al derecho de ir al parque, de salir a tomar una pista o de ir a tomar un pisco sour con los amigos. ¿Por qué? Para proteger el bien común. Entonces, en ese proceso se ha valorado más la familia, los cantos, las colectas, por muchos el trabajo online, desde la casa, tal vez liturgias online. La misa del Papa ha sido muy seguida en el mundo, pero oraciones que varios grupos han intentado de ir, haciendo tal vez retiros, a través de retiros online, formas creativas a nivel espiritual, no solo intelectual o social, para ir alimentándonos, madurándonos, creando espacio por la integridad. Entonces, la solidaridad, un valor muy importante. El tercer valor es los sentimientos. En el tiempo han salido a flote muchos sentimientos. Me parece que Carmen ha nombrado algo que se ha puesto en el aislamiento más en contacto con sus emociones, con sus sentimientos. Claro que eso es un elemento clave en este proceso. Hemos tenido que ser psicólogos de nosotros mismos. Tal vez algunos han utilizado Internet para ofrecer apoyo a los demás. Eso es el tema del próximo encuentro. El próximo martes me voy a parar a dedicarlo sobre este tema. ¿Cuáles sentimientos principales hemos tenido que afrontar? ¿Cómo manejamos los sentimientos? ¿Cuáles son aspectos positivos o problemáticos de canalizar los sentimientos? Os voy a dar herramientas, algunas herramientas útiles para que os sirvan por la vida. Lo que vivimos ahora, en ese tiempo de pandemia, tiene que servirnos por la vida. Cuando un día estaremos enfermos en un hospital, nos vamos envejeciendo. La foto que han sacado aquí es de un tiempo adelantado, ahora ha cambiado, hay más arrugas en la cara, menos pelos sobre la cabeza, entonces cambios. Cuarto tema, cuarta S, sabiduría. El dolor es que nos plasma más. Más el gozo, los éxitos, lo que ayuda a la persona a crecer es el contacto con la adversidad, los momentos críticos, difíciles, el contacto con la fragilidad. Por ejemplo, la amenaza a la vida. El tener que reflexionar nos puede tocar también a nosotros. La reflexión sobre la muerte. Y si por si acaso tengo que
que marcharme, cuáles son mis deseos, cuáles son los mensajes. Entonces hay una cultura que niega la muerte, que evita la muerte, que deshumaniza la muerte. Entonces esa es una oportunidad, en primer lugar, para reflexión, para poner la muerte adentro de la vida. Son las dos facetas de la misma medalla. Uno quiere hablar solo de la vida. Todo lo que vivimos está conectado a la muerte. No podemos ver el nuevo día sin pasar a través de la noche. Entonces, no podemos ver el sol si no pasamos a través de las nubes. Entonces, tenemos que vivir dinámicamente y creativamente esos encuentros. Entonces, a la sombra del coronavirus se ha desarrollado una nueva escala de valores. Por encima, la vida, la salud, la humildad. También jefe de Estado como Boris en Gran Bretaña han pedido perdón, puesto de rodillas, han tenido que mirar a la vida de otra manera, no con el orgullo, la arrogancia, desde la humildad. Ser prudente es una virtud, la prudencia, que tal vez nace a la sombra del miedo, el sentido de responsabilidad. Entonces, intentamos tejer a la familia, a la sociedad, a la ciudad. Entonces, a través de compromisos, formas de disciplina que ayudan a todos. La quinta palabra es la espiritualidad. Hay que ir, como hemos escuchado, a través de algunos testimonios, que se está despertando más la interioridad en los jóvenes, en la familia, en cada uno de nosotros. Más tiempo por el silencio, más tiempo para mirarnos dentro, más tiempo para encontrar a Dios. Entonces, cultivar la oración. Imágenes del Papa solo han también impactado a la gente. Toda la plaza vacía, el que bendice sin ninguno presente. Van a ser imágenes que por el resto de nuestra vida vamos a ver 1.000.000 de veces, las van a sintetizar, a mostrar al tiempo del coronavirus. Nosotros estamos en el medio, estamos haciendo historia desde este tiempo también de duelo, por lo cual hay que recordarnos que el dolor siempre trae consigo una enseñanza. Lo decía Edward, a la sombra de cada dolor está escondido un don. Nosotros tenemos que llevarlos a la luz. Entonces, iluminando a las facetas positivas del coronavirus, es decir, lo que ha salido, la faceta del benefactor, hemos intentado de ver cuáles son dones, sensibilidades que han nacido, crecido a la sombra del coronavirus. Entonces, lecciones para recordar. Salud, el bien que nos invita, la salud nuestra, de los seres queridos, de nuestra sociedad, del mundo, con la contaminación. Eso es un tema muy delicado. Ha escrito una encíclica para que cada uno cultive más esta sensibilidad. La salud del ambiente, la salud en la casa, la salud de los alimentos. Segundo lugar, la solidaridad. Somos es suficiente un invisible virus para poner el mundo de rodillas, para hacernos ver cuántos somos débiles. Y esa conciencia nos hace humilde y cercano a los demás. Practicar la caridad, la cercanía a los niños, ancianos, enfermos, débiles, pobres. Tercero, cada encuentro con la adversidad es un encuentro con nuestros sentimientos y emociones. Ahí habitan. Podemos liberarnos de ellos. Están dentro de nosotros, están en las relaciones, en los acontecimientos. Y la próxima vez, os he dicho, vamos a reflexionar sobre cómo manejar esta energía que hace parte de la vida humana, nos hace humanos, nos complica la vida, tal vez la hace
bella. El cuarto tema, la sabiduría. Que el encuentro con los límites, el encuentro con la fragilidad, sea un camino hacia la sabiduría, que nos ayuda a distinguir lo que es secundario, efímero, provisional, y por el otro lado lo que es importante, distinguir. Y eso nos lleva, fundamental, la esperanza, que es la espiritualidad. Como hemos escuchado, varias personas han hablado de cómo digamos, ese virus contribuyó a cambiar sensibilidades, prioridades, enfoques. Entonces, que sea una lección que no solo nos ha hundido, que nos ha transformado para infundirnos más sabiduría por el camino hacia el futuro. Bueno, agradezco vuestra escucha. Ahora damos un poco de tiempo si las personas quieren compartir más de la propia experiencia, si quieren dar testimonio o hacer algunas preguntas. Y después vamos a concluir con una oración que os va a enviar. La voy a leer al final. Primero, vamos a dar 15 minutos para preguntar y luego cerramos, ¿ya? Vamos también a limitar nuestros participantes que quieran preguntar. Igual van a levantar la mano los que quisieran preguntar o algún comentario sobre lo que Arnaldo nos ha ido compartiendo. Yo creo que Arnaldo hemos estado muy ocupados mirando los valores económicos, los valores más centrados en la producción, ¿no? Y nos has más bien ahora indicado que hay que trabajar con los valores centrados en el ser humano, ¿no? Es una reflexión antropológica la que has hecho y me parece que nos ayuda mucho a los que estamos ofreciendo nuestros servicios, ¿no?, para el bien del otro, a ir dándonos también por dentro, ¿no?, y a ir también gestionando nuestras propias fortalezas, como la sabiduría, la actividad, ¿no?, nuestra capacidad para poder entregarnos al otro, como la solidaridad, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, por eso es importante este encuentro, ¿no? Que fíjate que otro gran beneficio del virus ha sido que nos ha permitido reunirnos ahora gente de varios lugares. Tú estás en Italia, ¿no? Hay gente que está en España ahora, que está en Chile, y peruanos que estamos aquí reunidos escuchándote. Y no solo escuchándote, cada uno seguramente está reflexionando profundamente, ¿no?, en su interior, mirándose a sí mismo o a sí misma, y eso es muy enriquecedor, ¿no? Bueno, esperamos a alguien a ver si se anima a compartir algo o a preguntarte. Me parece haber visto Humberto, me parece. ¿Sí? No tengo nada aquí en el... me tienes que... es que si no marcas Humberto en tu máquina, yo no logro ver tu nombre aquí arriba. En tu máquina debe decir levantar la mano, y entonces tú subes... No, en tu máquina. Te voy a buscar, ¿ya? Y desconecta el micrófono, Humberto. Ya. Abre el micrófono. Humberto, estoy buscándolo, yo no lo ubico si él no levanta la mano. A ver. Levanta ya, Humberto. La mano, Humberto. A ver, Humberto, pues... Ya, no, tendría que levantar la mano en la máquina. Pero ya te abrí el micrófono. Gracias, Padre Arnaldo. Soy fraile religioso agustino y de hecho creo que este tiempo sigue siendo, todavía estamos en el tiempo, pues acá, y como que tal vez hemos estado muy fuera de sí mismo, como dice San Agustín, y creo que es un tiempo de entrar más en comunidad y en comunión también con los hermanos. Pero Padre Arnaldo, mi pregunta es, ¿cómo lo ve usted la iglesia post-pandemia? ¿Cuáles serían los cambios que podemos ir viviendo y trabajando en ese nivel de evangelización? Podemos tener 3 o 4 preguntas y así que después respondo. Humberto, 3 o 4. Ya, si alguien
levante la mano, por favor, pero levante la mano en la máquina. Ahí está, Susi va a preguntarte, a ver. Listo, Susi, puedes prender tu micrófono. Tu micrófono, Susi. ¿Me escuchas, Susi? Ahí, por favor, presiona tu micrófono, ya te di acceso. Ahora sí. Ahora, ya. Listo. Esto es nuevo para mí. ¿Ya? Ya, ahora sí puedes hablar, ya, te escuchamos. Padre Arnaldo, buenos días. Gusto de verlo y escucharlo. Para mí ha sido muy importante su charla, y cuando ha tocado los dos de opresor y benefactor, yo en el primer momento sí me sentí un poco, no sé, miedosa, ¿no? Por lo que venía, y claro, con las informaciones que nos daban, el cuidado que nos pedían, como que fui, no sé, aceptando este cambio de vida, y ya lo encontré como más normal. Y lo positivo, el beneficio para mí ha sido, bueno, estar conmigo misma, leer, escuchar música, compartir con las personas que estoy viendo ahora. Y ha sido realmente, como te dice, ¿no? Un tiempo de gracia, un tiempo sagrado, y para muchas cosas, porque yo en la casa estoy estudiando en la parte espiritual y compartiendo la palabra del Señor, compartiendo lo que yo hago, lo que yo sé hacer. Lo único que extraño es poder ver a mi hermana, que la veo por videollamada, y ¿no? Un tiempo de gracia, un tiempo bueno, que esté bien. Un abrazo. Bien, ahora está Magda. Listo, Magda, pues ya está. No ha dado Magda, vuelve a aprender. Listo. Ok, gracias. Ahora sí, no sé si, bueno, ¿me escuchan, por favor? ¿Sí? Puesto. Ya. Padre Arnaldo, qué gusto estar nuevamente recibiendo charlas suyas. Y de veras, esto ha sido una cosa sorprendente, lo que estamos viviendo desde el principio. Yo he sentido que estaba haciendo un proceso de duelo, tener que aceptar primero, ¿no? Aprender a renunciar, a ir a hacer lo que hacíamos siempre, nosotros yendo a los que sufren, a los enfermos, socorrerlos, cada una de nosotros. Yo hablo por mi comunidad también, porque todo este tiempo nos hemos mantenido comunicados, unidos, tratando de animarnos en todo momento, pero ese proceso lo he sentido, lo he escuchado de otras también, como de algún modo sentíamos con las manos atadas, ¿no? Pero entonces aprender a vivirlo y verlo de otra manera, hacerlo toda una transformación, y hemos sacado fuerza, hemos orado más, nos hemos unido, y sobre todo es entender que este es un momento también de preparación. Hemos encontrado formas, gracias a la tecnología, de poder ayudar a uno u otro, dar a las personas que sabemos que puedan estar necesitando también ayuda, pero sobre todo prepararnos. Por eso estos momentos son unos privilegiados para nosotros, volvernos a reforzar, a encaminarnos a nuevas formas, a fortalecernos en nuestra acción y en nuestra fe, ¿no? Gracias, Padre, porque de verdad estamos recibiendo mucho, y el proceso ha sido personal también, o sea, es comunidad, pero también personal, saberse tan vulnerable como los otros, sufrir igual que los otros, sentir que lo que va en el corazón los otros lo están viviendo y que es mucho peor. Y entonces todo eso, integrarlo, llevarlo a la oración, sacar fuerza de todas nuestras enseñanzas, de todo lo que tenemos, y para salir, y así yo ahora veo que yo ya estoy en la etapa de aceptación, entonces muy agradecida también porque ya se convirtió, ya se transformó en algo positivo. Gracias, Padre, esto quería comentarle, gracias. Un abrazote.
Bien, la última participación de Sol de Luna. Luisa, a ver, listo. Listo, Luisa, te escuchamos. Luisa, prende tu micrófono. Listo, ahora sí. No, has apagado. Ahora sí. Ya está. Gracias. Padre Arnaldo, yo les quiero comentar algo que me sucedió cuando pasó. Brevemente lo voy a hacer. Yo acompaño a un grupo de ancianos, tanto en Lima como en Minsk. Unos son familiares y otros son amigos que se han ido agrupando. Cuando todo esto, no sabía qué hacer. Ellos pensaban que yo los había abandonado. Yo siempre he viajado una vez al mes a verlos. Entonces pensaban, me decían, sus hijas me llamaban. Entonces no sabía qué hacer ahora. Ponerlos a estas personas, el menor tiene 90 años, a que use el Zoom, el aplicativo a sus hijos, que Dios mío. A alguien se le ocurrió usar videollamada. ¿Y sabe qué? Al principio sentí mucho dolor. Y hasta ahora lo siento. De no poderlos abrazar, que se sientan desamparados. No hay como enviarles, algunos son de cursos, enviarles la medicina. Sentí una frustración muy grande sentí una frustración. Lo fui asimilando sin mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero gracias a Dios lo pude superar. Entonces la tecnología me ha servido a mí para mucho. Ingresar a mis clases y ver que se murió el papá de un alumno, pues una tragedia. La gente muere y los más allegados. En esta situación me enriquece mucho estas charlas. Yo respeto mucho a la muerte, pero la forma que se está, como usted bien lo dijo, ¿no? Morir asfixiado es terrible. Es terrible morirse asfixiado. Entonces yo agradezco estas charlas. Muchísimas gracias, Padre Eduardo, Padre Arnaldo, Arturo, les agradezco bastante. Me han servido y me ayudan mucho. Muchas gracias. Bien, Arturo. Arturo, ¿me sientes? Hello. ¿Me sientes? Hello, ¿me sientes? ¿Siente? ¿Sí? ¿Siente? ¿Puedo continuar? Ok. Ahora, quiero responder a las que han comentario breve. Si me sentís, yo no siento. ¿Pronto? Sí, ¿sentite voi o no? Ah. Vabbè, vado avanti per voi allora. Vado avanti per voi. Va bene. Perfetto, finisco, sí. Bene. Quiero comentar brevemente lo que habéis dicho. En primer lugar, las últimas 3 intervenciones, las de Luisa, sobre la experiencia personal con los ancianos, ha subrayado el punto de la tecnología también y del duelo. Aquí, uno de los temas del futuro son los duelos incumplidos. Es un desafío que tenemos como sociedad e iglesia. Magda, después, ha superado la etapa de la aceptación como algo delicado, que pero después
a través de la formación, el grupo y la familia Camillán, donde pertenece también Susi, que ha hablado, parece que están haciendo algo. Yo pienso que este sistema es algo que tenemos que educarnos. Yo no tengo especiales recursos con la tecnología, pero esta tarde para mí ha ido bien. Entonces, me levanto confianza en ese medio. La pregunta más clara, la ha hecho Humberto, este fraile agustiniano. Porque me ha hecho una pregunta muy difícil. Lo que va a ocurrir en la Iglesia después de esta pandemia. Es una pregunta muy buena. Es un misterio lo que va a ocurrir. Pero tenemos algunas claves de lectura. En primer lugar, yo pienso que lo que está ocurriendo también, no solo la ciencia ha sido mortificado, sino también la Iglesia. Tenemos imágenes del Papa, de las iglesias cerradas. Entonces, humildad. Y hay una forma de espiritualidad sobre la cual algunos de vosotros han hablado. Sor Reineta, hablando de los jóvenes, me parece lo que se está cuidando de su mamá, que ha hablado de la espiritualidad. Es una espiritualidad que va subiendo de la base. Y eso se va a despertar y difundir, va a ser un nuevo momento en la historia del mundo. Podemos decir, un poco menos formas religiosas y más espiritualidad interior. Eso para mí podría ser un paso positivo, sin descartar el papel de los ritos, de la iglesia, de los sacramentos, pero que la gente aprende a rezar, a compartir, a reflexionar. Lo veo como un movimiento también esperanzoso. El desafío futuro de la Iglesia tiene que ver también mucho con la creatividad. Yo pienso que tenemos que ser creativos. El dolor, las dificultades, nos fuerzan a buscar salidas. Entonces, aprender a ser creativos, buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, lo que tienen más despertada la creatividad van a ser un poco líderes en la Iglesia. Tienen respuestas que se adaptan a los tiempos y buscan luces en el medio de la oscuridad. Entonces, la creatividad es un don que uno tiene, una creatividad social, una creatividad intelectual, una creatividad espiritual. Entonces, creativos, no dejarnos condicionar por los límites, los bloqueos, las normas, sino más bien ahora despertar nuevos caminos. Y yo pienso que en el tercer encuentro, cuando hablaré de la elaboración del duelo, voy a hacer un ejemplo con una persona que pienso nos está siguiendo desde Buenos Aires para que comparta su experiencia, lo que está haciendo con las personas en duelo. Como he dicho, yo pienso que el duelo va a ser un tema central por la salud del futuro. Muchas personas enfermas, deprimidas, que no pueden ir al psicólogo, al psiquiatra, no tienen dinero. Entonces tenemos que descubrir medios para educar a estas personas para salir de la oscuridad. Y eso, un elemento importante es el manejo de los sentimientos. El tema sobre el cual me voy a parar la próxima semana. Entonces tenemos que ir descubriendo, si no vamos a cursos, si no hacemos psicología, difundir en la comunidad maneras positivas de aguantar los sentimientos. Porque muchas personas se enferman porque manejan mal los sentimientos, que la tristeza se transforma en depresión, y la depresión se transforma en desesperación, y la desesperación se transforma en suicidio. Eso es lo que ocurre. Tenemos que parar esta ola y crear otras olas de esperanzas. Entonces, aquellos que pueden, a través también de educación online, de difundir esa enseñanza sencilla que nos pueden ayudar en la casa, en la vida de pareja,
en el manejo de los conflictos, eso va a servir para crear comunidades más sanas. Yo espero que en la Iglesia aumenten las personas que sepan ayudar en esa línea, que difunden la esperanza, que ayuden a crecer en el optimismo, en la manera de afrontar las dificultades y las adversidades de la vida. La Iglesia que puede caminar con este ritmo creo que va a contribuir a crecer en la esperanza. Bueno, gracias. Yo quería, entonces, como Arturo me parece se ha desconectado por problemas, yo voy a concluir. Yo durante marzo y abril he preparado 8 videos en italiano, con oraciones e imágenes. Y uno de los primeros, el segundo, ha sido una oración por los afectados por el coronavirus, que ahora en Perú también y en otros países son muchos. La voy a leer y con esta oración nos vamos a decir adiós. Señor, acoge nuestras súplicas en este tiempo crítico y dramático, marcado por un virus que nos ha despojado de nuestras certezas. Un virus que ha encontrado una infinidad de nichos donde esconderse y una cadena impensable de estrategias para difundirse, muy difíciles de detectar y contrarrestar. En medio del abatimiento y de la inquietud que advertimos, la oración es el hilo que nos une a ti y a los otros, un acto que nos permite narrar nuestros temores y nuestras esperanzas, nuestra fe y nuestro sentido de fraternidad. En este momento queremos orar por todos los afectados por el coronavirus, por todos los que en sus casas y en los hospitales han sido agredidos por este huésped. En particular, te confiamos a los que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, a las personas desconcertadas que buscan aire y ayuda, que imploran vida, temerosas de morir. Te las confiamos en su angustia, en su huerto de los olivos, con sus miradas en busca de rostros familiares, a los que comunicarles sus sentimientos, afectos y mensajes, pero imposibilitadas de hacerlo desde su prisión forzosa. Haz que cuantos les asisten les transmitan su cercanía y consuelo. Haz que adviertan en su soledad y miedo tu presencia misteriosa y tus palabras. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Amén. Bueno, que el Señor os acompañe a todos ustedes, aquellos que Dios nos permitirá de encontrarnos el próximo martes, que tengáis una buena semana fructífera de esperanza y de vida. Que Dios os bendiga. Hasta la próxima. Después, a comer, a beber un pisco sour. Chao.